the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, winning one hell of a kid. I am smoking gas, jogging mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money. I'm gone. Buena gente, acá estamos en otro capítulo de esta teoría. Como veo que les está gustando mucho, así que estoy siendo bastante seguido. Den like, suscríbanse y bueno, si quieren un saludo o algo en los comentarios, díganme qué les está pareciendo y todo eso. Y con todo eso dicho, bueno, vamos con la teoría. Luego de la absurda demostración de fuerza que acabó con uno de los Akatsuki en pocos instantes, Naruto permaneció erguido, su respiración aún pausada. Observó el cuerpo inerte por unos segundos más. No emitió juicio ni palabras. Solo quedaban 3 enemigos en su rango de visión, y ni siquiera eso parecía preocuparle. Fu, con el cuerpo maltrecho y aún en el suelo, lo miró desde su posición. Su visión borrosa por el cansancio se aclaró lo suficiente para distinguirlo. Aquel chico de cabellos dorados que se había vuelto un amigo que sabía apreciar, ahora era un pilar absoluto. Una figura que no solo la había salvado, sino que imponía un dominio completo sobre el campo de batalla. Una pequeña sonrisa, agotada pero sincera, se dibujó en sus labios. Gracias, Naruto murmuró. El rostro de Naruto se tensó apenas, desviando la mirada por un momento. Bajó la cabeza levemente. No, no tienes que agradecerme, Fu respondió en voz baja. Su tono aparentemente carecía de emoción, pero el peso de sus palabras no podía ignorarse. Había algo más dentro de ellas. Tú descansa, yo me encargaré de esto. A sus espaldas, la sombra de Naruto se extendió lentamente. De ella surgieron Kabuto y los ninjas médicos. Rápidamente se arrodillaron junto a Fu, aplicando tratamiento médico con profesionalismo inmediato. Naruto dio un primer paso hacia adelante. La Kubikiri, aún enterrada en el cuerpo de Hyugo, se elevó sola, arrastrándose por el aire hasta aterrizar suavemente en su mano derecha. El metal húmedo brillaba bajo la luz del ambiente. ¿Qué se supone que es este tipo?, susurró Suigetsu, dando un paso atrás. La opresión que sentía en su pecho le dificultaba incluso mantener la postura erguida. Su presencia es monstruosa. Kisame ladeó la cabeza, con los ojos serios por primera vez en mucho tiempo. Él es el mayor enemigo de Akatsuki. Es una amenaza total, afirmó. Aquel golpe previo aún lo hacía arder por dentro. Naruto frunció ligeramente el ceño. Su enemigo. Repitió con una mueca casi irónica, mientras una sonrisa torcida asomaba en sus labios. Me pregunto por qué será. A su lado, las sombras proyectadas en el suelo comenzaron a tomar vida. Las figuras de Kakuzu, Deidara y Sasori emergieron de su oscuridad, materializándose como soldados obedientes. Realmente me lo pregunto, agregó el rubio con frialdad. Kisame tensó su mandíbula. No era solo el descaro. Era el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba frente a algo que no podría manejar por sí mismo. ¿Quiere que lo ayude a derrotarlo, mi señor?, preguntó Kakuzu, sus hilos serpentinos vibrando con ansiedad asesina. Puedo crear una obra de arte perfecta con su cadáver, añadió Deidara, metiendo ambas manos en su bolso de arcilla. Podría convertirlo en una marioneta, si desea conservarlo como trofeo, concluyó Sasori, su voz hueca como una caverna. Naruto notó que Sasori ahora tenía voz, pero no era importante en este momento. Él no los miró. Solo extendió el brazo izquierdo hacia atrás, señalando a Fu con un dedo. Protéjanla, ordenó. Su voz fue tajante. Yo quiero desquitarme. Guardó la Kubikiri en su inventario, desmaterializándola al instante. Luego avanzó. Su paso era lento pero constante, como si incluso el agua misma le abriera paso. Las ondas a su alrededor se separaban, incapaces de tocar su figura. Frente a él, los enemigos alineados tensaron sus músculos. Dotou Kazahana fue el primero en moverse. Aún herido, se puso de pie. Su armadura de chakra, parcialmente reconstruida, centelleaba con pulsos irregulares. Levantó ambas manos y apuntó directamente al rubio. Armadura operativa al 70%. Es suficiente para eliminarte, declaró con frialdad. Disparó una ráfaga de proyectiles de chakra sólido, los cuales surcaron el aire con velocidad precisa. Sin embargo, Naruto no se movió. El agua bajo sus pies se alzó como una pared, solidificándose en una barrera líquida que absorbió todos los proyectiles uno por uno, sin permitir que le rozaran. ¿Qué?, masculló Dotou, frunciendo el ceño. En respuesta, el núcleo de su armadura brilló con intensidad.
Esta vez apuntó con la palma abierta y canalizó una gran cantidad de chakra puro. Veamos cómo lidias con esto, rugió. Un proyectil de energía condensada salió disparado. Su brillo azul violáceo iluminó todo a su paso. Naruto alzó su mano derecha, y el aire reaccionó. El viento se arremolinó con fuerza, adquiriendo forma animal. Al mismo tiempo, la electricidad danzó sobre su superficie. Tenkofuku. Liberación del cielo, sentenció. Ambas técnicas colisionaron en un choque frontal. El impacto liberó una onda de energía que hizo vibrar el agua bajo sus pies. Durante un instante, ambas fuerzas parecieron equilibrarse, hasta que ambas explotaron simultáneamente, disipándose en una nube de vapor y presión. Dotou no tuvo tiempo de procesar la derrota de su ataque. Naruto ya se había movido. Con velocidad devastadora, el rubio apareció por su flanco izquierdo. Dotou intentó dar un salto evasivo, pero la mano izquierda de Naruto ya empuñaba una daga, la cual blandió en un corte vertical. Serpiente del cielo. La técnica no era un corte directo. Desde la daga emergió una serpiente hecha de viento, que serpenteó por el aire y atrapó a Dotou desde la espalda. Las fauces de energía lo sujetaron con fuerza. Su armadura trató de activar un escudo defensivo automático, pero los pulsos rebotaron sin efecto. Dotou gritó de frustración. Absorbe, maldita sea. Activa defensa total. No hubo respuesta. La serpiente giró en el aire, volando de vuelta en una curva perfecta hacia Naruto. Cuando el cuerpo de Dotou quedó frente a él, suspendido y atrapado, el rubio alzó la daga derecha. Dragón del cielo. La hoja se iluminó, y de su filo emergió una bestia. Un dragón de viento puro atravesó el cuerpo de Dotou de lado a lado, arrastrándolo contra el suelo con brutalidad antes de explotar en un destello contenido. Cuando el vapor se disipó, el cuerpo de Dotou yacía tirado, humeante, sin señales de vida. Naruto bajó ambas dagas y exhaló con calma. Solo quedan dos, declaró Naruto, con la mirada fija en Kisame y Suigetsu. El silencio que siguió fue tenso. La presión en el aire se volvió casi insoportable. ¿Qué se supone que hagamos contra esa cosa?, murmuró Suigetsu, con el cuerpo ligeramente agachado, en posición defensiva. Su voz temblaba levemente, aunque trataba de disimularlo. Es fuerte, es rápido, usa al menos 3 elementos, incluso el rayo apretó los dientes. Esto es una mierda. Ahora entiendo por qué es el enemigo número 1 de Akatsuki. No es solo fuerte, añadió Kisame, su voz grave, con un tono más serio de lo habitual. Tiene un ejército detrás de sí. Sus ojos se posaron en las sombras de Sasori, Deidara y Kakuzu que estaban a la par de Fubu. Y yo, estoy sin Sameada. El Oshigaki frunció el ceño. Su rostro estaba ensangrentado debido al fuerte golpe que recibió. No podía esperar recuperar ventaja sin ella, pero tampoco planeaba retroceder. Un combate frontal era la única opción. Kisame juntó ambas manos y trazó una larga secuencia de sellos con precisión quirúrgica. Naruto, atento a cada cambio de chakra a través de su fluxoscopía, percibió el aumento repentino y masivo en la red de Kisame. Su cuerpo reaccionó por instinto. Extendió la mano hacia un lado y convocó a Guren con un chasquido de dedos. La kunoichi apareció de inmediato y sin preguntas, tocó el suelo con ambas manos. Desde sus palmas, un camino de cristal creció velozmente, trazando un patrón circular que se alzó hasta formar un domo reforzado sobre Fubu, los médicos y las sombras de los anteriores integrantes de Akatsuki. Naruto entrecerró los ojos. Kisame estaba a punto de liberar su jutsu. Elemento agua. Gran explosión de agua, colisión de olas. Rugió Kisame, expulsando una cantidad descomunal de agua desde su boca. El mar artificial se expandió en cuestión de segundos, arrasando con todo en su camino. Naruto giró levemente el rostro y enfocó su atención en Shino, que aún estaba en terreno expuesto. Sin decir palabra, Naruto se impulsó con un movimiento veloz hacia él. El aire estalló a su paso, símbolo de su gran velocidad. Apareció frente a la Burame justo cuando la ola se alzaba como si fuera un tsunami. Naruto, murmuró Shino, sin moverse. No te salgas del área. No puedo cubrir tanto rango, indicó Naruto con voz baja pero firme. En ese instante, imperceptible tanto para los Akatsuki como para Shino, una cúpula invisible se formó alrededor de ambos. Cuando el agua llegó, se estrelló contra esa barrera como si impactara contra una muralla sólida. Shino apenas podía creer lo que veía. El mar simplemente no los tocaba.
La autoridad del gobernante es infinitamente mejor que la mano del gobernante, murmuró Naruto para sí mismo, evaluando la eficiencia de su control. Guren, que había notado la situación, extendió un canal de cristal desde el domo hasta la zona donde estaban Naruto y Shino, creando una especie de túnel protector. Una segunda capa se cerró alrededor del Aburame, incorporándolo dentro del domo principal. Con Shino a salvo, Naruto dejó de preocuparse. Sin perder tiempo, canalizó su energía en su cabeza, formando una burbuja de aire controlada mediante la autoridad del gobernante. Ascendió rápidamente a través del agua, cortando el líquido con precisión hasta salir a la superficie. Allí lo esperaba Kisame, de pie sobre el agua, sin moverse. Naruto dio un paso hacia él. Pero no llegó lejos. Dos gigantescas manos formadas de agua emergieron con violencia, intentando aplastarlo. El rubio realizó un salto lateral, girando en el aire para esquivarlas, y aterrizó con firmeza sobre otra sección de la superficie acuática. Un estruendo lo alertó. Una figura gigantesca hecha completamente de agua emergió desde atrás. Dentro de ella, podía distinguirse la forma de Suigetsu, fusionado con la estructura líquida, controlándola desde su interior. Naruto permaneció quieto. «¡Muérete!», exclamó Suigetsu, arremetiendo contra el rubio. El coloso de agua embistió con ambos brazos, creando un cráter líquido con cada impacto, pero Naruto esquivó con movimientos mínimos, con pasos cortos y controlados. Su cuerpo era apenas una sombra dentro del caos. Finalmente, Naruto frenó. Elevó una mano, donde su mezcla homogénea entre chakra y maná empezó a condensarse de forma rotatoria. Un Rasengan empezó a formarse, girando con una rotación perfecta. Era compacto, estable, y mortal. Suigetsu rugió dentro de la criatura, enviando un último ataque frontal. Naruto se inclinó levemente, apuntando con el Rasengan al núcleo del coloso. Luego se disparó hacia adelante como una bala. El Rasengan atravesó la masa de agua como si nada, ignorando toda resistencia, hasta alcanzar el cuerpo central de Suigetsu. El impacto fue limpio. El Rasengan detonó con una explosión masiva que levantó una columna de agua y vapor. La técnica no solo perforó, sino que dejó una resonancia energética que siguió desgarrando el entorno incluso después de la explosión. Cuando todo se disipó, ya no quedaba rastro de Suigetsu. Naruto aterrizó con suavidad. El agua a su alrededor vibraba con las ondas de la explosión. Sus ojos azules, fríos como el acero, se posaron en Kisame. «Eres el último», dijo, sin levantar la voz, pero con una claridad que perforaba el alma. Kisame lo sostuvo con la mirada, los músculos en tensión. Un hilo de sudor descendió por su sien, deslizándose entre las cicatrices de su rostro. No tenía asameada. No tenía refuerzos. Y lo más grave, no tenía escapatoria. «Esto es injusto», susurró, más como un diagnóstico que una queja. Sin perder tiempo, formó sellos con velocidad entrenada y golpeó la superficie del agua con ambas manos. «Elemento agua. 5 tiburones hambrientos», exclamó. 5 enormes tiburones de agua emergieron desde las profundidades, lanzándose con ferocidad en dirección a Naruto. El rubio no se movió de su sitio. Solo alzó ambas dagas, y al exhalar, murmuró en voz baja. «Red del cielo». Desde sus hojas, múltiples cortes de viento se entrelazaron, formando una red afilada que surcó el aire como una telaraña. Los tiburones fueron destrozados en el acto, sin oportunidad de regenerarse. La red no se detuvo. Continuó su trayectoria recta hacia Kisame, que reaccionó sumergiéndose en el último instante. «Ni siquiera necesita moverse para destruir 5 de mis invocaciones», pensó Kisame, frustrado, mientras descendía. «Y además los corta sin dejar rastros, ni un segundo de regeneración». Bajo el agua, Kisame abrió los ojos en alarma. Desde la superficie, la mano de Naruto comenzaba a brillar con un fulgor blanco intenso. Su instinto rugió. Nadó hacia arriba con una rapidez salvaje, emergiendo a tiempo justo antes de que Naruto hundiera su mano en el agua. La descarga se esparció en un destello eléctrico. Toda la masa acuática vibró con energía, creando un espectáculo de luces danzantes bajo la superficie. Aunque Naruto había contenido la potencia, no buscaba dañar el domo de Guren donde estaban sus aliados. En el aire, Kisame alcanzó a ver a Naruto con la mirada fija en él, inmutable, como si su presencia no supusiera esfuerzo alguno. Aterrizó con fuerza sobre la superficie, y al instante, trazó sellos de manos con fiereza. Elemento agua.
Vortex gigante. Un remolino de agua se condensó frente a él y se lanzó en línea recta como una serpiente de marea, buscando envolver a Naruto. Pero el rubio no retrocedió. Solo apretó con fuerza su daga derecha, y una corriente de energía la rodeó, envolviéndola como una espiral de presión. Dragón del cielo. La criatura de viento nació de la hoja como un proyectil de puro filo, colisionando con el vórtice. La presión fue tal que el vórtice colapsó en cuestión de segundos. El dragón, ahora envuelto en restos de agua, avanzó directo hacia Kisame. Este se lanzó a un lado, rodando por el agua para evitar ser partido en dos. Pero no tuvo tiempo de recuperarse cuando Naruto ya había balanceado su mano izquierda. Serpiente del cielo. Una serpiente alargada de viento rasgó el aire, viajando por la superficie con movimientos erráticos y veloces. Kisame chasqueó la lengua y formó sellos otra vez, golpeando el agua. Elemento agua. Prisión de agua. Una burbuja líquida lo envolvió justo antes del impacto. El ataque hizo temblar toda la estructura, empujando la prisión hacia el fondo, pero sin romperla. Dentro, Kisame gritó con frustración. Es mocoso. Está jugando conmigo. Golpeó las paredes de agua. Podría acabar esto con un corte, peleando cuerpo a cuerpo, pero no, sigue usándome como su saco de boxeo. Era cierto. Naruto no solo lo estaba venciendo. Lo estaba humillando deliberadamente, dejándolo pelear en su mejor terreno y destrozándole sin dejarle ni un mínimo grado de oportunidad. Y no lo hacía por estrategia. Lo hacía porque quería desquitarse. Kisame rompió su propia técnica y emergió de nuevo, esta vez con el rostro cubierto de furia y gotas de sangre en la boca. Vamos a ver si quieres seguir jugando conmigo, bastardo. Bramó. Trazó una secuencia de sellos más extensa, más pesada, antes de alzar ambas manos y golpear con fuerza la superficie. Elemento agua. 1000 tiburones hambrientos. Toda el agua del campo comenzó a recogerse, girando en un enorme remolino central. Naruto cayó al suelo con firmeza cuando la masa acuática se escurrió bajo sus pies. Frente a él, un tsunami rugiente se alzó, formado por cientos y cientos de tiburones gigantes de agua. La presión que emitía esa técnica habría hecho retroceder a cualquier escuadrón. Pero Naruto ni siquiera parpadeó. Naruto, cuidado. Gritó Furu desde el interior del domo, golpeando el cristal con los puños. Naruto no giró. Pero escuchó. No tienes que preocuparte, Furu dijo con firmeza. No voy a permitir que Shino, que tú, que ustedes, sean dañados. Su chakra se agitó. Su mana vibró. Y su poder fluyó. A su derecha, apareció Zabuza, con Kain en mano. A su izquierda, surgió Kakuzu. Frente a él, caminando lentamente desde la sombra proyectada por el domo, emergió Orochimaru. Naruto no tuvo que repetirlo. Quemen todo, ordenó. La runa de fuego en la espada de Zabuza se encendió. Kain ardió al contacto con el aire. Uno de los corazones de Kakuzu se desprendió de su espalda, flotando detrás de él mientras se abría como un conducto de llamas. Orochimaru sonrió con calma, trazando sellos sin apartar la vista del tsunami. Elemento fuego. Migraña mordaz. Lanzó Kakuzu, el corazón disparando una ráfaga de fuego denso. Elemento fuego. Gran bola de fuego. Añadió Orochimaru, liberando un orbe ígneo a máxima potencia. Zabuza levantó a Kain sobre su cabeza y cortó el aire hacia adelante. De la hoja brotó una onda ígnea. Naruto entonces dio un paso. Su pendiente del elementalista brilló. El viento le obedeció. Manipuló las corrientes como si fueran parte de su cuerpo. Las llamas se intensificaron en un segundo, convirtiéndose en una ola abrasadora. El tsunami de tiburones colisionó contra ella, y fue evaporado. No hubo choque equilibrado. El fuego arrasó, consumió e incineró todo a su paso. Los tiburones se desintegraban antes de completar su embestida. El agua hervía al instante. Parte del bosque tras el campo de batalla ardió en llamas. Finalmente, todo terminó. La lluvia comenzó a caer. El vapor llenó el ambiente con una nube densa y cálida. Naruto no se movió. Sus ojos examinaron el campo. Su chakra aún estaba estable. Sus sentidos confirmaron una presencia. Kisame emergió de entre el vapor, el cuerpo quemado, su piel en carne viva. Apenas respiraba. Me sorprende, murmuró Naruto. Pensé que ibas a ser carbonizado por completo. Kisame jadeaba. La piel se le desprendía en algunos puntos. Aún así, su mirada no mostraba rendición. Eres un demonio, gruñó con voz ronca.
Naruto bajó ligeramente su daga. Sus ojos azules se entrecerraron con un dejo de verdadero enojo. Soy un monstruo, soy un demonio, lo que quieran, escupió Naruto con frialdad. Eso da igual. Cúlpenlo a él. A tu líder, por asesinar a mi maestro. Kisame, con el cuerpo tembloroso por el agotamiento y la piel aún marcada por las quemaduras, trazó lentamente su último sello. Reunió todo lo que le quedaba. Cada gota de chakra, la humedad del ambiente, la lluvia que aún caía, e incluso el agua residual del campo. Todo comenzó a acumularse detrás de él, como si la naturaleza misma se inclinara a su voluntad una última vez. Este maldito chico, si incluso puede con esto, entonces no habrá nada que lo detenga, pensó Kisame, mientras juntaba sus muñecas, posicionando sus manos como unas fauces abiertas. Elemento agua. Jutsu de bala tiburón gigante. Gritó con furia. Del cúmulo de chakra y agua emergió un titán. Un tiburón de tamaño colosal, con ojos desprovistos de alma y una mandíbula capaz de devorar todo a su paso. Avanzaba como un juicio final, dispuesto a absorber cualquier técnica que se le opusiera. Naruto cerró los ojos. Inhaló una vez. Y los abrió con calma total. Devóralo todo, murmuró. A su alrededor, el viento comenzó a arremolinarse, y la electricidad chasqueó con un brillo azulado mortal. Ambas naturalezas se mezclaron en un torbellino denso de maná y chakra que se concentró en una sola forma. Tenkofuku. Liberación del cielo. Una cabeza de lobo etérea se formó a partir de la mezcla, rugiendo silenciosamente mientras avanzaba contra la bestia acuática. Aunque más pequeña en tamaño, su energía era más densa, más depredadora. Kisame frunció el ceño, confiado en que su técnica absorbería la energía rival, pero no era chakra lo que impulsaba completamente a Tenkofuku. Lo supo demasiado tarde. El tiburón trató de devorarla, pero el rayo se filtró entre sus mandíbulas y lo desgarró desde dentro. El viento atravesó su estructura como cuchillas invisibles. La criatura se desestabilizó, comenzó a romperse, y en el siguiente instante, fue completamente engullida por el lobo. Tenkofuku no se detuvo. Kisame apenas pudo mover un músculo cuando la cabeza del lobo le alcanzó. El impacto lo elevó y la electricidad recorrió cada nervio de su cuerpo antes de que las ráfagas de viento lo cortaran sin piedad. Cuando su cuerpo cayó, ya no respiraba. Naruto observó en silencio cómo su último enemigo se desplomaba entre el vapor y la lluvia. Respiró hondo. No por agotamiento, sino porque algo dentro de él aún ardía. Se dio la vuelta, caminando entre los charcos humeantes hasta el domo de cristal que protegía a Furushino. Apenas se acercó, la barrera de Guren se retrajo, permitiéndole el paso. Dentro, vio a Shino tendido, recibiendo tratamiento médico. Su rostro estaba tranquilo, pero inconsciente. Había sucumbido al agotamiento y el esfuerzo previo. Naruto se detuvo frente a él, observándolo un largo segundo, antes de bajar ligeramente la cabeza. Lo siento por llegar tarde, susurró con un tono contenido. No alzó la voz. Solo lo dejó salir, como quien reconoce una derrota que no puede enmendar. Giró hacia Fu. Ella lo miró, con los ojos abiertos, sorprendida. Naruto le sostuvo la mirada por un instante, y luego repitió lo mismo. Lo siento. No te preocupes, Naruto, dijo Fu, forzando una sonrisa algo nerviosa. Sí, fue aterrador, no te voy a mentir. Pero nos salvaste, agregó con sinceridad, aunque su voz temblaba un poco. Naruto no reaccionó. Su expresión permanecía igual de distante, igual de gris. Fue mi culpa, murmuró, mirando hacia otro lado. Si no hubiese hecho regresar a mis soldados, si los hubiera dejado en la sombra de cada uno, habría podido usar mi habilidad para teletransportarme aquí de inmediato. Nadie tendría que haber salido herido. Su tono se volvió más áspero, como si la culpa le arañara el pecho. Furu tragó en seco. Frunció ligeramente el ceño, y sin dudar, colocó ambas manos en los hombros de Naruto. ¿Qué te pasa, Naruto?, preguntó, genuinamente preocupada. Mírate. Ahora eres más fuerte. Más grande. Pero también, te ves más distante. Más triste. Los ojos de Naruto vacilaron apenas por un segundo. Luego bajó la mirada. Alcancé la cúspide de mi poder. Me volví tan fuerte como podía ser. Pero mientras estuve lejos, mi maestro fue asesinado. Y no pude hacer nada para impedirlo. Su voz era apagada, como si hablase con una versión más joven de sí mismo que ya no existía. Fu lo miró en silencio. No dijo nada al principio. No necesitaba hacerlo todavía.
La forma en que apretaba los puños mostraba claramente que estaba conteniendo una reacción, que estaba luchando internamente con todo lo que acababa de escuchar. Y luego, quienes provocaron su muerte dijeron que fue culpa mía. Que yo era un monstruo. Su tono era plano, pero cada palabra pesaba. Me señalaron. Me gritaron. Me despreciaron sin conocerme, y terminaron convencidos de que su odio era justificado. Así que tomé una decisión. Hizo una breve pausa, manteniendo la mirada fija en el suelo. Si eso es lo que creen de mí, entonces eso es lo que tendrán. Decidí convertirme en el monstruo que ellos afirmaban que yo era. Fu no bajó la mirada. Ni un segundo. Sus ojos no parpadearon mientras lo escuchaba. Eso no es verdad. Su voz salió firme, sin temblores, pero con una tensión evidente en su rostro. Tú no eres eso, Naruto. No puedes dejar que esa imagen que ellos construyeron de ti defina lo que realmente eres. Apretó un poco más los puños. No puedes aceptar que ese sea tu destino solo porque esas personas decidieron pensar a ti. Naruto cerró los ojos por unos instantes. Su expresión no se transformó. No hubo un cambio visible en su rostro. Pero sus hombros, tensos y rígidos, revelaban la presión contenida dentro de él. Ya no importa, dijo finalmente, con voz apagada. Las aldeas tomaron su decisión. No les interesó lo que hice, ni lo que pude hacer. Solo vieron lo que quisieron ver. Abrió los ojos con lentitud. Su mirada vacía, no buscaba consuelo ni comprensión. Me trataron como un error desde el principio. Como si simplemente existir ya fuera una amenaza. No importaba si mis intenciones hubiesen sido ayudar, si protegía. Siempre iban a justificar su miedo. Siempre iban a atacarme, solo porque querían tener razón. Fu sintió que algo se partía por dentro. La forma en que lo decía no era exagerada. No era una queja. Era una constatación. Era como si Naruto solo estuviera enumerando hechos, sin emoción. Y eso es motivo para rendirte. La voz de Fu se alzó, con una mezcla de frustración y angustia. Es suficiente para dejarte vencer por eso. Naruto, tú no eres eso que estás intentando ser. Dio un paso hacia él, sin vacilar. No eres esa cosa vacía que te estás obligando a representar. No me estoy obligando, respondió él sin dejar espacio a dudas. Simplemente me adapté. Claro que te estás obligando. Insistió Fu, su voz subiendo aún más. Estás haciendo lo que crees que deberías hacer, no lo que realmente quieres hacer. Y lo sé porque te conozco. Porque te he visto ser tú mismo. Naruto no respondió. El silencio volvió por un momento. Pero esta vez, no era cómodo. Estaba cargado de emociones contenidas. Fu tragó saliva. Sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, aunque se esforzaba por no dejarlas caer. Su respiración era irregular, pero su voz seguía firme. Tú fuiste una persona que aceptó hablarme sin ningún tipo de prejuicio. Tú me viste como alguien más que una Jinchuriki. Tú eres buena persona, tú eres atento, murmuró con la voz rota. Tú eres cálido. Eres divertido. Tú cuidas de los demás, incluso cuando no tienes razones para hacerlo. Hizo una pausa, pero luego elevó la voz de nuevo, con más fuerza. Tú no eres un monstruo. No puedes serlo. Naruto bajó la mirada. Sus palabras fueron apenas un murmullo. De todos modos, no sirvió de nada. Sí sirvió. Insistió ella, avanzando hasta estar de nuevo frente a él. Te estás escuchando. Sirvió para mí. Me acabas de salvar la vida, Naruto. ¿Acaso no has salvado a otros antes? Tus acciones salvaron vidas, tus acciones me salvaron. Fu inhaló, mirando a Naruto con firmeza. Tú no eres un monstruo, tú eres un héroe. Tú eres mi héroe, y de muchos más. ¿No te queda claro? Naruto no la miró. Su voz salió aún más baja. Intenté seguir ese camino. Luché solo por proteger a los míos. Solo respondí cuando la amenaza era real. Nunca me adelanté. Nunca peleé deliberadamente contra las demás naciones, solo quise cumplir mi deber, respiró hondo, como si esas palabras dolieran al salir. Pero al final, no importó. Sí importó, repitió Fu, sin apartarse. Importó más de lo que crees. Importa ahora. Y seguirá importando mientras sigas aquí. Naruto levantó lentamente la cabeza. Esta vez no había rabia en su mirada. Solo agotamiento. Entonces dime, ¿por qué murió Jiraiya? Fu se quedó en silencio. ¿Por qué se llevaron uno de los brazos de Kakashi? ¿Por qué me llamaron monstruo antes de siquiera conocerme o saber de mí? ¿Atacaron solo por prejuicios? El silencio de Fu fue su respuesta. Porque no la tenía.
Porque no podía justificar nada. Naruto continuó, sin levantar el tono. ¿Sabes qué fue lo peor? Que cuando murió Jiraiya, cuando recibí la noticia, no pude llorar. Lo intenté. Sentí el pecho desgarrarse por dentro. Sentí que el mundo se me caía encima. Pero no pude. No salió ni una sola lágrima, apretó los puños con fuerza. Solo vacío. Solo silencio. Solo esa sensación de que algo dentro de mí se había roto para siempre. Apretó sus manos, sus nudillos blancos por la presión. Así que, hice lo que ellos esperaban que hiciera. Destrocé a todos a mi paso sin dejar nada. No para cumplir una misión, no por venganza, hizo una pausa. Solo, para sentir algo. Fu abrió los ojos con impacto. Esa confesión la dejó sin aliento. Nunca lo había escuchado hablar así. Nunca lo había visto tan humano. Tan herido. Naruto. Así que sí, acepté ser un monstruo. Porque si eso es lo que necesitaban para justificar su odio, para justificar su miedo, entonces se los daría. Pero no como ellos esperaban. Se los daría de la peor forma posible. Fu negó con la cabeza, dando un paso más. No. No tienes que ser eso. No tienes que hacerles el favor. No tienes que cargarte con el odio de otros para justificar sus errores. Naruto la miró. Sus ojos estaban apagados, pero no vacíos del todo. Ya lo hice. Ya no hay marcha atrás. Sí la hay, aseguró ella. Siempre la hay. Incluso si tú no puedes verla, yo sí la voy a ver. Yo voy a estar ahí para mostrarte que no estás solo. No voy a dejar que te hundas en ese vacío. No me importa cuántas veces te repitas que eres un monstruo. Para mí, no lo eres. No lo fuiste. No lo serás. Su voz se quebró. Eres la persona que me salvó. ¿Y acaso un monstruo hace eso? Fu bajó la cabeza por un momento. Yo no quiero perderte, murmuró. No así. No hay forma. Naruto cerró los ojos. No respondió de inmediato. Su respiración era pesada. No sabía qué hacer con esas palabras. No sabía cómo permitir que lo tocaran sin desmoronarse por completo. Cuando volvió a mirar, ya no quedaba dureza en su expresión. Solo tristeza. Fu, gracias por esto. Pero, desvió ligeramente la mirada. No puedo dejar este camino. Tengo que seguir. ¿Tienes que? ¿O quieres hacerlo? Preguntó ella con voz suave. Naruto tragó en seco. Su respiración se detuvo por un segundo. ¿Pretendes que simplemente los perdone? Claro que no, tonto. Fu avanzó un paso, firme, y le clavó el dedo en el pecho. Solo quiero que, sea lo que sea que decidas, lo miró directo a los ojos. Sea una elección de Naruto Uzumaki, no de un monstruo inventado por los demás. Esta vez sí sonrió, con esa calidez simple pero desarmante. Naruto no respondió. Se quedó en silencio, con la mirada fija. Sus pensamientos chocaban entre sí, violentos, pero incluso en medio de esa tormenta, había una constante. Fu. Esa chica que, por alguna razón, siempre lograba colarse en su oscuridad como una pequeña luz. No la ahuyentaba, pero la hacía menos insoportable. Entiendo, murmuró Naruto con voz apagada, sin apartar la vista del suelo. Hubo unos segundos de silencio, hasta que Fu rompió la pausa con una determinación inesperada. Ya lo decidí. Naruto levantó la mirada, sorprendido por la firmeza repentina en su voz. ¿Qué decidiste? Preguntó con curiosidad, sin saber a qué se refería. Voy a pedirle a Shibuki que me permita quedarme en Konoha, lo dijo como si fuera algo evidente, como si fuese una decisión que no merecía discusión. Naruto parpadeó, desconcertado. ¿Así de simple? No creo que sea tan fácil, murmuró con tono dudoso. No te preocupes por eso. Fu se cruzó de brazos, segura de sí misma. Ya veré cómo lo convenzo. No será la primera vez que lo hago entrar en razón. Lo importante ahora es que no quiero quedarme al margen mientras que mi mejor amigo se destruye por dentro. Naruto la miró con cierta sorpresa. No tanto por lo que decía, sino por lo fácil que le resultaba decirlo. Como si fuera la cosa más natural del mundo preocuparse así por él. Pero lo que captó su atención por completo fue otra cosa. ¿Mejor amigo? Repitió Naruto, sin ocultar su desconcierto. Fu asintió como si nada. Pues claro. Eres mi amigo favorito entre todos mis amigos. Siempre lo fuiste. ¿No se supone que eso significa un mejor amigo? Naruto bajó la mirada con una mezcla de sorpresa y duda. No estaba triste, pero sí pensativo. Recordó a las personas que había conocido.
A quienes podía llamar amigos. A quienes lo apoyaron en distintos momentos. Y aunque algunos habían sido importantes, nunca había sentido que alguien lo llamara mejor amigo con tanta naturalidad. No para él. Pero Fu, ella siempre fue diferente. Si eso es lo que significa, entonces tú también eres mi mejor amiga, Fu dijo con una sonrisa leve, genuina. Los ojos de Fu se iluminaron, y sin pensarlo dos veces, saltó hacia él para abrazarlo con fuerza. Lo agitó un poco, como si fuera una celebración espontánea, aunque luego se detuvo y frunció el ceño al examinarlo con más detalle. Oye, ahora que lo pienso, no te lo pregunté antes, pero, ¿por qué estás tan cambiado físicamente? Creciste. Y no hablo solo de altura. Te ves más adulto y eres más joven que yo. Y no ha pasado tanto desde la última vez que nos vimos. Sobre eso, Naruto desvió la mirada. Es complicado. Es una historia larga. Verás, lo que pasa es que... Pero su voz se detuvo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sintió algo. Algo distinto. Algo que no pertenecía a ese lugar. Furu también lo notó. Giró rápidamente la cabeza, pero Naruto ya se había puesto delante de ella, de forma protectora. Frente a ellos, un punto de energía pura surgió de la nada. Un núcleo fluctuante, inestable, que creció en segundos formando una circunferencia luminosa de tono azul. Era un portal. Uno que no debería existir ahí. Los ojos de Naruto, que hasta hace poco reflejaban calma y humanidad, se endurecieron con frialdad. Toda su atención se centró en la figura que emergía del vórtice. Finalmente, te encontré. Naruto Uzumaki dijo una voz firme y fría al atravesar el portal. El rostro de Naruto se tensó al instante. Esa figura, esa habilidad. Solo podía ser una persona. Pelo naranja, ojos púrpura con anillos concéntricos. Y la bata negra con nubes rojas que delataba su afiliación. Desgraciado, murmuró, sus palabras llenas de rencor. Naruto alzó su brazo levemente. Orochimaru. Desde su sombra, el convocado emergió sin decir palabra. La siniestra figura del antiguo Sannin lo miró con neutralidad. Llévate a Furu y Yashino. Asegúrate de mantenerlos lejos de aquí. No quiero interferencias. Orochimaru asintió sin palabras y se acercó a Furu para tomarla por el brazo. Ella se resistió un segundo. Espera, Naruto. Gritó, queriendo detenerlo. Naruto extendió su mano con suavidad, deteniéndola con un gesto firme, pero sin violencia. Estaré bien. Pero esa no era la verdad completa. No estaba preocupado por lo que pudiera pasarle. Lo que realmente le inquietaba era otra cosa. La expresión que se había formado en su rostro al ver a ese tipo. El odio contenido. La determinación fría. Era como si todo lo que hubieran progresado desapareciera. Orochimaru no perdió tiempo. Se llevó a Furu, desapareciendo rápidamente del lugar junto a Shino. Naruto volvió la vista al frente. Ya no era solo uno. Pain ya no estaba solo. Habían 6 figuras idénticas, cada una con los mismos ojos. Cada una reflejando la voluntad de un solo hombre. Aunque el Jinchuriki del Nanabi escape, no importa, dijo con su habitual tono inexpresivo. Ya solo quedan ustedes dos. Nanabi y Kyuubi. Naruto sonrió con desdén, ladeando ligeramente la cabeza. Ya no había espacio para palabras vacías. Me ahorraste el tiempo de tener que buscarte, maldito. Su voz tenía una carga emocional distinta. No era solo enojo. Era dolor convertido en resolución. Vas a pagar por lo que hiciste. Por haber matado a mi maestro. Su aura creció de inmediato. La energía oscura que lo rodeaba se intensificó. El suelo debajo de él se resquebrajó ligeramente, como si su presencia estuviera afectando el ambiente por sí sola. No iba a esperar. No iba a razonar. Iba a terminar esto. Él lo iba a matar. Él lo iba a destrozar. Todo eso con sus propias manos. Ante él, se alzaba el responsable directo de la muerte de Jiraiya. No era un crimen que Naruto pudiera perdonar. No iba a mostrar compasión. No iba a permitirle escapar. Pain debía caer. El camino de Eva avanzó con paso firme, colocándose al frente de los demás cuerpos. Su mirada vacía se fijó en Naruto, como si estuviera observando una anomalía en el flujo de mundo. Naruto Uzumaki, eres el mayor obstáculo que enfrenta mi organización. Su voz era grave y autoritaria. Alzó un dedo, apuntándolo. Yo mismo me encargaré de capturarte y extraer al Kyuubi de tu interior. ¿Y tú crees que eso me importa?
masculló Naruto, el ceño fruncido con fuerza. Sus ojos no contenían miedo, solo una determinación inamovible. Pain no respondió. No hacía falta. Simplemente desvió la mirada un instante hacia el camino animal, que ya empezaba a tensar sus manos. Tu poder es extraño, pero para un dios, no es nada. Qué irónico. Nunca había escuchado acerca de un dios que buscara ser asesinado por el demonio, mencionó Naruto con un tono burlesco. No hubo respuesta, en lugar de eso, el suelo tembló. Un gran círculo de invocación apareció bajo los pies del camino animal y un rugido sacudió el aire. Un rinoceronte colosal emergió en medio de un estallido de polvo, relinchando con furia antes de lanzarse contra Naruto como un proyectil viviente. Naruto no parpadeó. Su brazo derecho se cubrió con su guante, y con un solo movimiento, avanzó hacia el rinoceronte. Su mano se cerró en torno al cuerno de la criatura, deteniéndola de golpe. El impacto levantó una onda expansiva de tierra y aire. Con una exhalación corta, giró su torso y alzó al rinoceronte por los aires. Dio media vuelta, lo impulsó con brutalidad y lo lanzó con violencia hacia el grupo de los 6 Pain. Estos se dispersaron de inmediato en distintas direcciones, esquivando el proyectil improvisado que se estrelló contra el suelo y rebotó con un crujido sordo. Naruto no desperdició tiempo. Vio hacia dónde se movía el camino de Eva y cargó directamente hacia él. Su velocidad fue tal que el aire pareció romperse a su paso. En un instante estuvo frente a Pain, pero antes de que pudiera lanzar el golpe, su cuerpo fue repelido con fuerza invisible. Shinra Tensei. Naruto salió disparado hacia atrás, pero su cuerpo se detuvo a los pocos metros, suspendido en el aire por su autoridad el gobernante. Su expresión no cambió, pero sus ojos estaban más fríos que nunca. Un segundo temblor sacudió la tierra. El rinoceronte volvía a la carga, y no estaba solo. A su alrededor, emergieron un perro de 3 cabezas, un halcón gigante y una iguana camuflada que se arrastraba entre la maleza. Naruto entornó los ojos. Surjan. Desde su sombra, brotaron 4 figuras negras como la noche. Un gorila colosal se lanzó contra el rinoceronte y lo frenó con ambos brazos, clavando sus pies en el suelo. Un oso gigantesco se interpuso ante el cancerbero, y ambos colosos se enzarzaron en una lucha de poder. El buitre de Naruto embistió en pleno vuelo al halcón enemigo, llevándoselo por los cielos, mientras un jabalí monstruoso atravesaba con sus colmillos a la iguana invisible, clavándola contra una roca antes de aplastarla. Saru, Kuma, Rui, Buta, manténganlos ocupados, ordenó sin alzar la voz. El suelo crujió bajo sus pies cuando cayó. En ese instante, el camino humano apareció por el flanco derecho. Naruto giró, esquivó una barra negra que iba directo a su cuello y contraatacó. Su puño se cubrió de maná y atravesó la defensa del enemigo. La barra se rompió, y el impacto dio de lleno en el rostro del Pain, haciendo que el cuerpo se doblara hacia atrás y saliera volando como un trapo roto. Uno menos. No tuvo tiempo para respirar. Desde el fondo, una andanada de misiles cruzó el aire. Naruto dio un salto lateral y rodó por el suelo mientras los proyectiles estallaban a su alrededor. Cuando se reincorporó, el camino Asura se abría el pecho, desplegando nuevas armas. Misiles, láseres y cañones aparecieron en sus brazos extendidos. Naruto se preparó para esquivar, pero entonces sintió algo. Un tirón invisible detuvo su movimiento. Frente a él, el camino de Eva tenía ambas palmas elevadas. Banzo Tenin. La atracción gravitatoria lo dejó expuesto. Los misiles del camino Asura se acercaron demasiado rápido. Naruto quedó suspendido antes de que la serie de proyectiles colisionaran contra él de forma consecutiva. Pain observó el humo con expresión impasible. Ni siquiera él puede sobrevivir a un impacto tan directo. Una daga silbó por el aire. El camino de Eva apenas logró detectarla. Shinra Tensei. Gritó, y la daga fue desviada, pero no cayó al suelo. Quedó suspendida en el aire. ¿Qué? La autoridad del gobernante detuvo la daga en seco y, justo cuando la onda repulsiva cesó, la hoja volvió a impulsarse. Esta vez, voló como un relámpago hacia su objetivo. El camino de Eva apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que la daga se le enterrara en el cráneo. Su cuerpo cayó como una marioneta cortada. Hablas demasiado, murmuró Naruto, saliendo de entre el humo con la daga en mano. Su cuerpo estaba intacto. Voy a destruir cada uno de tus cuerpos, basura. Aprovechó el intervalo entre técnicas, razonó el camino Asura, activando un nuevo set de cañones. Disparó sin dudarlo en lo más mínimo. Naruto desapareció. Literalmente.
Pain disparó de nuevo, esta vez de forma anticipada, tratando de predecir su trayectoria. Nada. El rubio surgió desde un costado con una curva casi imposible. Cada vez que Pain disparaba, Naruto alteraba su ruta. Su cuerpo parecía desvanecerse en el aire. Demasiado rápido, no puedo fijarlo. Naruto se posicionó a unos metros, apuntando hacia el camino Asura. Su daga fue cubierta de energía mientras su brazo la alzaba. Dragón del cielo. La energía formó una criatura alargada que salió disparada como un tifón. El dragón rugió con potencia mientras avanzaba a toda velocidad. Pero antes de que alcanzara su objetivo, el camino Preta se colocó al frente y alzó las manos. El dragón se retorció, su energía absorbida lentamente hasta desaparecer en una espiral de humo. Naruto frunció el ceño. Así que ese puede absorber incluso el maná, murmuró, evaluando de inmediato la situación. Tú serás el siguiente. Pain observaba en silencio, evaluando la situación con rapidez. Apenas habían pasado unos minutos desde el inicio del combate, pero el desarrollo ya era evidente. Naruto estaba operando en un nivel completamente distinto al que cualquier miembro de Akatsuki había enfrentado hasta ahora. Uno de los caminos giró la cabeza ligeramente para observar el estado del campo. La diferencia era evidente. El gorila invocado por Naruto tenía el cuerpo cubierto de sangre y tierra. Sus enormes puños caían como martillos sobre el rinoceronte, triturando huesos y carne con cada golpe seco. No mostraba piedad, solo eficiencia. El oso resistía el asalto del cerbero sin retroceder ni un centímetro. Su cuerpo era una muralla que absorbía cada embestida, impidiendo que la criatura de 3 cabezas pudiera abrirse paso. En el cielo, el buitre de Naruto maniobraba con fluidez, girando con precisión por encima del halcón de Pain. Cada movimiento era más ágil, cada picada más certera. El halcón intentaba contraatacar, pero no podía seguirle el ritmo. En tierra, el jabalí no había tenido ninguna dificultad en localizar y atravesar a la iguana camuflada. Su olfato, o tal vez alguna conexión con Naruto, le permitía detectar su ubicación sin margen de error. Pain apretó los dientes. Estaba perdiendo terreno con rapidez. Si quería cambiar el curso del combate, necesitaba aumentar sus números. Pero entonces, un nuevo peligro apareció. Naruto volvió a la carga, esta vez directo contra el camino Preta. Su velocidad era tal que no hubo tiempo para reacción. La barra negra apenas apareció en la mano del Pain antes de que las garras de Kurama tomaran forma en los brazos del rubio. Con un solo movimiento, ejecutó un corte limpio y quirúrgico. El cuerpo del camino Preta fue rebanado en 9 segmentos exactos, cayendo al suelo con golpes sordos. Naruto no se detuvo. Apenas había terminado su ataque cuando notó que el camino Asura se posicionaba al fondo, con su brazo transformado en un cañón. Sin decir palabra, Naruto entrelazó maná de tipo viento y electricidad. La energía giró con violencia en su mano, compactándose en la técnica que irradiaba pulsos eléctricos y ráfagas cortantes. Devóralo. Tenkofuku. Liberación del cielo. Naruto lanzó su técnica con un giro de muñeca. La esfera alargada con forma de lobo salió disparada, girando a gran velocidad. El cañón del camino Asura disparó un láser de energía que colisionó con el jutsu de Naruto, pero no fue suficiente. Tenkofuku trazó una trayectoria irregular, zigzagueando en pleno aire, esquivando la colisión directa, y atravesó el pecho del camino Asura. El cuerpo se partió en dos sin ofrecer resistencia. Naruto no se dignó a mirar el cadáver. Su mirada permaneció fría e impasible, mientras giraba lentamente hacia los 2 caminos restantes de Pain. Si tú realmente eres el líder de Akatsuki, debo admitir que esta pelea ha sido increíblemente decepcionante. Su voz era grave, carente de emoción alguna. El camino animal dio un paso adelante, sin perder la calma. Reconozco tu poder, Naruto Uzumaki. Has superado mis expectativas. Alzó la mirada, observando su propia mano por un instante, cerrándola en un puño. Pero para alcanzar la paz que Jiraiya tanto anhelaba, necesito al Kyuubi que habita en tu interior. Es la única vía para obtener justicia, verdadera justicia. Naruto apretó los dientes. El nombre de su maestro aún dolía. ¿Justicia? ¿Después de asesinarlo? ¿Después de ser el promotor indirecto de la guerra? Preguntó con la voz tensa. Hablas de paz como si entendieras lo que significa, pero lo único que haces es perpetuar la misma violencia que dices querer detener. La violencia ya estaba aquí mucho antes de que yo apareciera, respondió Pain con un tono calmo, casi resignado. Este mundo vive y respira odio. ¿Yo no lo cree?
Solo le di un pequeño empujón. Lo redirigí, si quieres verlo de esa forma, hizo una pausa. Y en ese ciclo interminable de represalias, solo el dolor verdadero puede hacer que los hombres cambien. Cuando todos conozcan ese dolor, cuando teman lo que puede desatarse, se verán obligados a detenerse. Naruto bajó la cabeza ligeramente, como si reflexionara, pero luego bufó. Tu visión de paz es una amenaza envuelta en filosofía barata. Alzó la mirada, firme. No es muy diferente de la forma en que muchas aldeas han impuesto su poder. Pero eso no lo hace correcto. Pain no se inmutó. Eso que dices es algo cierto, dado que Konoha es el mejor ejemplo de tus palabras. ¿O ya olvidaste quién inició las últimas 3 guerras ninja? ¿Quién consolidó la paz con mano de hierro simplemente porque era más fuerte? Alzó una de sus manos, enfatizando sus palabras. La diferencia es que yo no esconderé ese poder bajo ideales vacíos o una doble moral estúpida que heroicamente quieren llamar voluntad de fuego. Explicó con una fría calma, sin dejar de mirar al rubio. Yo crearé un arma de tal magnitud que ninguna nación se atreverá a atacar a otra. El miedo será el nuevo equilibrio. Solo entonces, el ciclo de odio se verá obligado a detenerse. Naruto se quedó en silencio. Pero entonces, una risa leve, casi imperceptible, escapó de sus labios. Esa risa se transformó rápidamente en una carcajada seca y amarga. Vaya ironía, Pain. Sus ojos azules, firmes como el acero, lo miraron fijamente. Tus ideales y los míos, son más parecidos de lo que me gustaría admitir. Pain ladeó ligeramente la cabeza. ¿Tus ideales? ¿Qué es lo que tú propones? Naruto respiró hondo. Esta vez no habló solo con ira, sino con una amarga convicción. Explicó detenidamente por un rato el modelo que había pensando para poder corregir ese mundo, sin tener que destruirlos a todos. Solo a los culpables. Habló por un rato, hasta que finalmente terminó de contar todo. El camino animal lo observó con detenimiento. Guardó silencio unos segundos, asimilando la información. Luego, habló. Al final de todo, tú y yo somos iguales. Distintas caras de una misma moneda. Podría serlo. Naruto cruzó sus brazos y cerró sus ojos. Tal vez en otro tiempo, bajo un contexto diferente, incluso habría considerado unir fuerzas contigo, aceptó Naruto, abriendo los ojos y dejando caer los brazos. Pero entonces, su expresión se endureció. Su aura se alzó de forma abrumadora, como si todo el aire a su alrededor se comprimiera, cerrándose de forma opresiva sobre Pain. Pero perdiste cualquier derecho a esa posibilidad el día que decidiste matar a Jiraiya Sensei. Los caminos de Pain se tensaron. Desde ese día, lo único que te espera es la muerte. La conversación había terminado. Sin mediar palabra, el camino animal se arrodilló y formó un sello. Varias explosiones de humo estallaron alrededor del campo, llenando el lugar con invocaciones dispuestas a continuar la batalla. Un crustáceo gigante anaranjado emergió, levantando sus pinzas. A su lado, un oso panda colosal, un buey de enormes proporciones y 3 ciempiés con caparazón endurecido se materializaron. Cada uno medía al menos 10 metros de altura. Naruto los escaneó con la mirada, sin mostrar emoción alguna. Los ciempiés movieron con rapidez, arrastrando sus cuerpos segmentados con velocidad sorprendente. Pero antes de que llegaran a él, 3 serpientes gigantes salieron de su sombra. Cada una embistió a uno de los ciempiés, enrollándose a su alrededor y aplastándolos sin darles oportunidad de atacar. El buey avanzó directo hacia Naruto. Este se preparó de inmediato. Alzó su brazo con el guante reforzado, igual que había hecho con el rinoceronte anteriormente. Pero antes de que pudiera detener al animal, su cuerpo se detuvo bruscamente. Banzo Tenin. Naruto escuchó la voz, pero no pudo reaccionar. La atracción gravitatoria lo paralizó durante un segundo crítico. El buey lo embistió con toda su masa, haciendo que su cuerpo saliera disparado como un proyectil, rodando por el terreno. El impacto dejó una zanja en la tierra antes de que el cuerpo de Naruto se detuviera, parcialmente cubierto de polvo y piedras. Se puso en pie de inmediato. Pero lo que vio frente a él hizo que sus ojos se entrecerraran. Los 6 caminos de Pain estaban de nuevo presentes. Incluso aquellos 4 que había matado anteriormente. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Murmuró, escaneando con rapidez. Fue entonces cuando su mirada se fijó en el único Pain que no había participado directamente en la pelea. El que se mantenía al fondo, sin moverse. Sin actuar. Él, ¿los trajo de vuelta? Pensó. Analizó las piezas. Un usuario que no ataca ni invoca, debía tener otra función.
Entonces hay que encargarse a todo desde la raíz. Miró las nuevas invocaciones, aún activas. Surjan. No escatimó. Su sombra se expandió como una mancha negra a lo largo del terreno, cubriendo cada rincón visible. Y de ella, uno por uno, comenzaron a alzarse miles de figuras. Esta vez no eran solo sus comandantes. Zabuza Momochi emergió a su derecha, empuñando su espada. Kimimaro apareció a su izquierda, con sus huesos listos. Detrás de ellos, una formación compacta de guerreros se extendía hacia el horizonte. Samuráis del país del hierro. Ninjas renegados de la invasión de Orochimaru. Guerreros caídos de las 5 naciones. Un ejército completo, resucitado en sombras, esperaba órdenes. Naruto permaneció de pie al frente, con los brazos cruzados. El camino de Eva observó la formación. No se inmutó. Solo juntó las palmas con calma. No eres el único con un ejército, Naruto Uzumaki. A su alrededor, decenas de portales se abrieron. Del interior, comenzaron a salir figuras blancas, todas idénticas. Eran Zetsu. Cientos. Miles. Los portales permanecían abiertos, mientras que los Zetsu no dejaban de brotar. En pocos segundos, el terreno entero fue ocupado por un mar de clones de piel pálida, ojos vacíos y sonrisas siniestras. Cada uno armado, cada uno listo para obedecer. ¿Esos Zetsu son tu ejército?, comentó Naruto, con tono seco. Tienes buenos aliados, eso sería lo que diría, si no fueran tan débiles. La diferencia numérica sigue siendo evidente, respondió Pain. Naruto asintió con frialdad. Entonces reduzcámosla, solo un poco. Sus ojos brillaron. Surge. Por un instante, no pasó nada. Luego, a lo lejos, una presión abrumadora se liberó. Una fuente de poder que distorsionó el aire a su alrededor. Chakra puro mezclado con Mara. Una aura violenta y densa como una masa de agua a punto de aplastarlo todo. Un guerrero emergió del suelo. Alto. Musculoso. Descalzo. El torso descubierto, con la piel cubierta de marcas que palpitaban con energía. Naruto sacó la Kubikiri de su inventario y la lanzó con fuerza. La hoja giró en el aire, decapitando a varios Zetsu en su trayectoria, antes de caer justo en la mano extendida del hombre. Kisame Oshigaki había regresado. Y esta vez, respondía solo a Naruto. «Destrúyelos», Kisame ordenó. El tiburón sonrió. «Como usted ordene, jefe», murmuró mientras cargaba hacia adelante. «Maten al Jinchuriki. No se detengan hasta que no queden enemigos», ordenó Pain. Los Zetsu se lanzaron al frente en oleadas. El ejército de sombras respondió. Naruto no se movía. De pie, firme, al frente de su ejército, observaba sin alterarse cómo se alzaban los gritos de guerra, las pisadas pesadas, el entrechocar de acero y la vibración del aire por los miles de cuerpos en movimiento. Y entonces, colisionaron. Un estruendo ensordecedor marcó el choque de fuerzas. Las primeras líneas de Zetsu se estrellaron con los soldados de sombra, pero no duraron más de unos segundos. Los guerreros del ejército de Naruto respondieron con una precisión devastadora. La formación no titubeó, los escudos se mantuvieron firmes, y las armas atravesaron torsos blancos sin perder ritmo. El suelo se tiñó de sangre pálida al instante. Naruto ni siquiera parpadeó. Desde la línea del frente, el mariscal del ejército de sombras, Zabuza Momochi, alzó su mandoble, Kaen, la hoja ahora reforjada con la runa de fuego. Su movimiento fue veloz, controlado, como un comandante acostumbrado al caos de la guerra. Con un solo giro, trazó un corte circular en el aire. Un semicírculo de llamas emergió de su hoja, expandiéndose con violencia. Las llamas arrasaron con cientos de Zetsu en un solo instante, fundiendo carne, quemando hueso, y borrando toda línea enemiga que se encontraba en su camino. Un millar cayó calcinado antes de que las llamas tocaran el suelo. El camino preta alzó su brazo con rapidez, creando un campo de absorción para proteger al resto de los caminos de Pain. La técnica fue anulada antes de que pudiera tocarlos, pero su ceño se frunció. Aquel golpe, esa sombra, estaba en un nivel que superaba ampliamente el de un típico ninja de rango S. No era un soldado ordinario. Era un monstruo total. Pero no fue lo único. El cielo rugió un segundo después. Pain alzó la mirada y su vista se fijó en una silueta alada, planeando sobre el campo de batalla. Un instante bastó para reconocerlo. Deidara. El Akatsuki resucitado surcaba los aires sobre su pájaro de arcilla.
Con precisión quirúrgica, dejó caer una docena de bombas que se desplegaron en múltiples réplicas al tocar el suelo. El estruendo fue inmediato. Zetsus volaron por los aires en pedazos, incinerados, pulverizados, partidos en fragmentos. Las explosiones sacudieron el campo en sucesión. Cada vez que el humo comenzaba a disiparse, otra bomba lo reemplazaba. Pain apretó los dientes. Su ejército estaba siendo barrido. Tenía que actuar. No podía permitir que Naruto mantuviera esa superioridad táctica por más tiempo. 4 portales se abrieron en el aire, justo encima del núcleo de las fuerzas de Naruto. Cientos de Zetsu comenzaron a caer directamente sobre él, como una masa diseñada para sepultarlo, desgarrarlo y aplastarlo con su peso. Naruto alzó la vista. Su expresión no cambió. Levantó un brazo. El viento respondió. Una única ráfaga surgió de su cuerpo, una onda cortante precisa que se expandió como un abanico. Cada Zetsu fue rebanado antes de tocar el suelo. Ninguno sobrevivió. Lo único que cayó fue una lluvia de fragmentos, torsos, extremidades y cabezas que no tenían ya fuerza para seguir en pie. El centro del ejército de Naruto no había sufrido ni un rasguño. Desde un portal más grande, el crustáceo gigante apareció y cayó como un meteorito. El impacto levantó una nube de tierra y cuerpos. Avanzó con sus pinzas alzadas, aplastando sombras, girando sobre sí mismo, intentando abrir un hueco en la línea enemiga. Naruto lo observó en movimiento, pero no reaccionó. No fue necesario. Una figura se movió más rápido que nadie. Yaido pronunció Mifune, su espada ya envainada tras el corte. El cangrejo se partió en dos. No hubo sangre, ni resistencia. Solo 2 mitades cayendo al suelo de forma limpia y simétrica, como si la criatura jamás hubiese estado entera. Naruto bajó ligeramente la mirada, reconociendo el talento del antiguo líder samurái. Luego, volvió a fijarse en el campo de batalla. El control era absoluto. Las sombras de Naruto mantenían la delantera en todos los frentes. Desde el cielo, Deidara seguía con su bombardeo. El camino Asura comenzó a dispararle desde la distancia, obligándolo a esquivar. Pero Deidara, maniobrando con facilidad, se mantenía en movimiento, soltando pequeñas cargas explosivas incluso mientras lo perseguían. En tierra, Guren extendía cristales afilados desde sus manos. Gracias a su oración de las bestias, los cristales que invocaba se propagaban en múltiples columnas cristalinas. Cada formación encerraba a decenas de Zetsu antes de cerrarse sobre ellos con fuerza. A unos metros, Kimimaro danzaba entre los Zetsu con una precisión aterradora. Sus movimientos eran limpios, sin desperdicio. Por cada paso que daba, 3 Zetsu caían. Pero no sería todo. En ese momento, los 5 miembros del sonido empezaron a cambiar. De sus respectivos sellos malditos, las líneas rojas empezaron a extenderse, introduciéndolos directamente en su fase 2. Iban a darlo todo en ese momento. Flechas volaban y atravesaban decenas de enemigos, mientras que en la primera línea, los antiguos soldados de Orochimaru destrozaban a fuerza bruta a los Zetsu. El Kimimaro, ahora más letal que nunca, utilizando su columna vertebral como látigo, cortaba decenas de Zetsu cada vez que lo blandía. No tenían ni oportunidad de acercarse. Fue entonces cuando, 2 de las invocaciones de Pain, el panda blindado y el buey colosal, avanzaron directamente contra Naruto. Este apretó las dagas gemelas en sus manos, flexionó ligeramente las rodillas y se preparó para interceptarlos. Pero no hizo falta. El panda se detuvo de golpe. Luego giró, de forma abrupta y antinatural, y golpeó con su puño derecho al buey, lanzándolo hacia un costado como si fuera un proyectil sin peso. Naruto siguió con la mirada el recorrido del buey hasta que impactó con una montaña rocosa. Ladeó los ojos. Encima de una plataforma de arena elevada, Sasori lo observaba en silencio. Decenas de hilos de chakra salían de sus dedos, conectados al panda. El títere gigante se movía a voluntad de Sasori. Y ahora, era un ariete de destrucción dentro del ejército enemigo, eliminando Zetsus a puñetazos. Sasori es más útil de lo que pensaba, admitió Naruto, al ver cómo el panda aplastaba filas enteras sin vacilar. El terreno seguía lleno de enemigos. Los Zetsu no dejaban de llegar, saliendo de portales por todo el campo. Sin embargo, no avanzaban. No lograban hacer retroceder ni un solo metro del frente de Naruto. La línea de soldados estándar, los de bajo rango, contenían a los Zetsu sin dificultad. Y aquellos con experiencia o rango elevado limpiaban el terreno con movimientos quirúrgicos.
Era una demostración de fuerza organizada, precisa e imparable. Al evaluar la situación, el Camino Deva tomó una decisión inmediata. Con un solo gesto, creó un portal sobre su posición y desapareció entre los anillos de energía espacial. Un segundo después, emergió directamente sobre el ejército de Naruto, suspendido en el aire, mirando con frialdad al núcleo enemigo. Sin dudarlo, alzó ambas manos y gritó con voz firme. Shinra Tensei. El aire se distorsionó. Una onda gravitacional masiva se expandió desde su posición, como una presión invisible que lo aplastaba todo a su paso. El suelo se hundió. Las sombras más cercanas a Naruto fueron comprimidas sin poder defenderse, sus cuerpos hechos trizas por la abrumadora fuerza. Naruto intentó contrarrestar la presión con una ráfaga de viento ascendente, pero fue inútil. El Shinra Tensei no era algo que pudiera ser desviado. Era una fuerza absoluta. El impacto lo empujó hacia abajo, haciendo que el terreno bajo sus pies se fragmentara por la fuerza ejercida. Pero no cedió. Con las piernas flexionadas, el cuerpo de Naruto resistió la presión sin derrumbarse. Sus músculos tensos crujían bajo la gravedad, pero su voluntad no flaqueó. El polvo voló alrededor mientras los escombros eran barridos como hojas secas. Cuando la presión cesó, Naruto aún estaba de pie. Pain lo miró desde el aire con el ceño ligeramente fruncido, apenas sorprendido, pero entonces, el terreno bajo los pies de Naruto estalló. Naruto había saltado. El impulso fue tan brutal que dejó un cráter de más de 20 metros de diámetro en el punto de despegue. El rubio ascendió como una bala, con una daga en su mano derecha. Sus ojos, fríos e intensos, se cruzaron con los Rinnegan del Camino Deva. Ninguno apartó la mirada. Pain se movió para salir de la trayectoria vertical del rubio, pero entonces, sin dejar de volar hacia él, Naruto extendió su brazo izquierdo, y apuntó hacia la dirección opuesta. En ese instante, una explosión de viento surgió detrás de él. La técnica no fue para atacar. Fue para impulsarse. La ráfaga lo proyectó con una aceleración brutal, desviando su trayectoria en un arco violento hacia donde se encontraba Pain. La daga trazó un corte limpio, diagonal. Pain no alcanzó a moverse. El cuerpo del Camino Deva fue partido en dos, desde el hombro hasta la cadera. Ambos fragmentos cayeron al vacío mientras Naruto se mantenía suspendido. Desde la retaguardia, los 5 caminos restantes observaron con atención. El Camino Preta chasqueó la lengua. Otra vez, murmuró. Era la segunda vez que el Camino Deva era destruido. Y de nuevo, con una facilidad alarmante. Naruto no perdió tiempo. Aún en el aire, giró sobre sí mismo y extendió su brazo izquierdo. La electricidad lo rodeó con intensidad. En un movimiento fluido, disparó un relámpago concentrado hacia la posición de los caminos restantes. El Camino Preta se adelantó con rapidez, alzando ambas manos. Su habilidad le permitía absorber cualquier tipo de energía, y pretendía hacerlo, pero Naruto ya había anticipado esa reacción. Detrás del rayo, avanzando con la misma trayectoria, venía lo verdadero. Su daga, convertida en un proyectil supersónico. La hoja atravesó el rayo como una lanza perforadora, y antes de que Preta pudiera entender lo que ocurría, la daga le atravesó el pecho limpiamente, dejándole un agujero humeante en medio del torso. Naruto no dejó pasar el momento. Usando su capacidad de vuelo limitada, se impulsó en línea recta hacia los 4 caminos restantes. No iba a permitir que se reagruparan ni que se escondieran tras las líneas de Zetsu. Cada segundo que pasaba, su ejército seguía diezmando las fuerzas enemigas, y él no iba a permitir que el centro de mando se sostuviera un segundo más. Mientras Naruto descendía como una flecha, el caos en tierra continuaba. Gaara lideraba una división aérea de especialistas en ninjutsu. Desde el cielo, decenas de shinobi lanzaban técnicas de elemento fuego, agua, viento y rayo sin descanso. Cada impacto generaba explosiones, cráteres, choques eléctricos. Era una lluvia continua de destrucción. Gaara, por su parte, usaba su arena para atrapar grupos completos de Zetsu y comprimirlos en esferas, aplastándolos sin piedad. Deidara, sobre su pájaro de arcilla, seguía bombardeando a placer. El camino Asura, tras varios intentos de derribarlo, solo había logrado impactarlo una vez. El daño fue superficial. La sombra regenerada volvió a elevarse, montó su C2 y reinició su ataque con más intensidad. Finalmente, el camino Asura cambió su enfoque. Vio a Naruto descendiendo con velocidad directa sobre ellos, y comprendió que era ahora o nunca.
Sus brazos se transformaron en cañones. De su espalda emergieron múltiples lanzadores de misiles. En un solo instante, disparó todo. Láseres, misiles, ráfagas. El cielo se iluminó con una sinfonía infernal de proyectiles. Pero Naruto no se detuvo. En sus manos, emergieron las garras de Kurama. Sin frenar su descenso, comenzó a cortar. Uno a uno, los misiles fueron partidos por la mitad, desviados, desintegrados. Los láseres se estrellaban contra su defensa y eran atravesados sin resistencia. No redujo la velocidad en ningún momento. En el impacto final, cayó directamente sobre el camino Asura. Sus garras perforaron el torso del enemigo con un rugido seco de destrucción. El cuerpo fue destrozado, la cabeza se partió y los mecanismos internos quedaron expuestos. 3 caminos de Pain quedaban. Naruto no se detuvo. En tierra, fijó su mirada en el camino Naraka. No necesitaba decirlo. El objetivo era claro. Su mirada bastaba. Pain lo comprendió. El camino humano se adelantó. 2 barras negras en cada mano. Corrió hacia Naruto con velocidad y ferocidad. Ya no había intención de capturarlo. Ahora solo buscaban matarlo. Era su única opción. Si el Jinchuriki moría, podrían esperar a que el Kyuubi resucitara. Si no, todo estaría perdido. El camino humano intentó clavarle las barras en ambos hombros para inmovilizarlo. No lo logró. El puño derecho de Naruto, cubierto por el puño del zorro, impactó de lleno en el pecho del camino humano. El cuerpo se dobló hacia atrás antes de volar por los aires, despedazado por la fuerza del golpe. No dejó ni un cadáver útil. Pero el tiempo ganado bastó. A espaldas del camino humano, un portal se abrió. El camino Naraka y el camino animal desaparecieron por él justo antes de que Naruto llegara a su posición. Naruto aterrizó, girando levemente sobre sí mismo, observando el portal cerrarse a unos metros. Chasqueó la lengua. Volvieron a huir, pero por la energía que consumieron, no pudieron ir lejos, murmuró Naruto con frialdad, sin mostrar emoción alguna. Intuyo que el que puede empujar las cosas es quien puede abrir portales a grandes distancias. Los ojos de Naruto se detuvieron a los numerosos portales que no dejaban de escupir Zetsu blanco. Y con todos estos portales, parece que esos dos no tienen la capacidad de huir súper lejos. El cielo crujió ligeramente cuando una sombra se deslizó por encima de su posición. Deidara descendió en un amplio giro con su dragón de arcilla, que sobrevolaba el campo de batalla lanzando explosivos de precisión. Naruto apenas flexionó las rodillas y dio un salto limpio, aferrándose con fuerza a la cola del C2. En un instante, ascendieron nuevamente a gran velocidad. ¿Necesita que haga algo, señor?, preguntó Deidara con tono disciplinado, sin interrumpir el ritmo de su bombardeo. Las explosiones seguían cayendo en intervalos regulares, empujando a los Zetsu hacia zonas de embudo. ¿Tienes algún explosivo más fuerte que estos?, cuestionó Naruto, sin apartar su vista del caos en tierra firme. Observó atentamente. Un enorme tiburón de agua conjurado devoraba a Zetsu como si fueran hojas secas. Más allá, Kisame se desplazaba sin pausa, blandiendo a Kubikiri con una maestría letal. Cada tajo dejaba torsos partidos y miembros desmembrados. Sonreía, disfrutando cada momento. No muy lejos, un sendero de huesos afilados se elevaba del suelo, partiendo cientos de enemigos sin interrupción. Naruto distinguió la figura de Kimimaro con su fase 2 al frente, avanzando con pasos implacables. Los números no bajan, dijo en voz baja. No dejan de salir de los portales. Y tenía razón. Aunque sus tropas aniquilaban a los Zetsu con eficacia, estos simplemente seguían brotando. Más agresivos, más numerosos. Algunos comenzaban incluso a manifestar un Mokuton rudimentario, apenas funcional. Nada que preocupase al ejército de Naruto, compuesto por shinobi y samurái revividos, experimentados y con una resistencia sin límite. Pero aún así, la amenaza era incesante. Sí, señor. Puedo utilizar mi C3, pero su alcance es demasiado amplio. Podríamos comprometer a los que protege, explicó Deidara sin titubear. Naruto asintió con rapidez, sin perder concentración. En ese caso, Deidara, tengo un encargo para ti, dijo con tono seco, y se trasladó hacia el lomo del dragón, quedando justo a su lado. Quiero que entres a uno de los portales de donde están saliendo los Zetsu y que detones todo desde dentro. Si están almacenados ahí, exterminarlos en su origen es lo único lógico. Sabía que su mana era colosal. Inagotable en teoría.
Pero incluso él no podía permitirse una guerra de desgaste contra enemigos ilimitados. Era necesario cortar la raíz. Lo tengo claro, señor, respondió Deidara con decisión. En ese instante, otra figura se materializó cerca de ellos, corriendo por una plataforma de cristal flotante. Era Guren, tan silenciosa como letal. Guren llamó a Naruto sin mirarla directamente. Una vez estén dentro, quiero que encierres la zona con un domo de cristal masivo. Que la explosión se concentre al máximo. No debe quedar nada en pie. Entendido, respondió ella con firmeza. Naruto entrecerró los ojos. Su mirada encontró finalmente a los 6 caminos de Pain, reunidos otra vez. Los identificó sin dificultad. Uno a uno. Como si los hubiese estado esperando todo este tiempo. Esta vez, no los dejaré escapar, pensó, mientras flexionaba sus piernas. En un acto repentino, se lanzó al vacío desde el dragón, descendiendo en picada directa hacia los Pain. El aire silbaba en sus oídos. No ralentizó la caída. No mostró duda. Era un proyectil humano a punto de impactar. Deidara lo observó irse, y en ese momento, tomó una decisión rápida. Saltó sobre una de sus aves de arcilla y la dirigió a toda velocidad hacia uno de los portales ubicados lejos del ejército. Mientras tanto, el dragón de arcilla descendió en picada, sobrevolando un cúmulo denso de Zetsu. ¡Katsu! Exclamó Deidara al extender el brazo hacia abajo. El dragón explotó con una violencia atronadora. La detonación iluminó todo el campo, expandiéndose en un radio masivo. Miles de Zetsu fueron reducidos a cenizas en un instante. La onda expansiva barrió árboles, rocas y tierra por igual. Un cráter humeante quedó donde antes había habido un frente enemigo. La ave de Deidara atravesó la nube de humo, zigzagueando con velocidad letal, rumbo a uno de los portales. Mientras volaba, el artista retiró su túnica del torso y llevó arcilla fresca a la boca de su pecho. Preparaba algo grande. Cuando finalmente alcanzó su objetivo, se deslizó hacia la grieta sin hacer ruido. El portal lo absorbió. Desapareció de la vista de todos. En ese instante, mientras Naruto descendía, los 6 caminos de Pain lo detectaron. Todos giraron sus cabezas al unísono. El camino de Eva, tenso y calculador, dio un solo paso al frente. Sus manos aplaudieron una vez. Y entonces, las alzó hacia el cielo. Chibaku Tensei. Rugió con voz firme. Una pequeña esfera negra emergió de las palmas del camino de Eva. Fue rápida, pero no imperceptible. Naruto la observó en cuanto apareció y su ceño se frunció ligeramente. La esfera avanzó flotando hasta posicionarse por encima de él y, de inmediato, su efecto comenzó a manifestarse. Chibaku Tensei, repitió Naruto en voz baja. Primero, el aire se tornó denso. Luego, su caída fue detenida. Como si una fuerza invisible le impidiera seguir descendiendo. Su cuerpo quedó suspendido, y no solo él. Fragmentos de tierra, árboles, estructuras destruidas, cadáveres, armas, incluso varios soldados de sombra que no lograron reaccionar a tiempo fueron arrastrados violentamente por la atracción gravitacional. Naruto frunció el ceño. No era solo una prisión, aparentemente pensaba estrellarlo con todo ese peso encima. Está intentando encerrarme, notó en silencio. Las rocas se comenzaron a acelerar. El ritmo de acumulación se disparó. Toneladas de escombros se reunían en torno al núcleo de la esfera, sellándolo todo con violencia. El sonido de los materiales colisionando entre sí retumbaba como truenos. En cuestión de segundos, un cuerpo rocoso de tamaño colosal envolvió por completo a Naruto y a los que quedaron atrapados junto a él. Desde tierra firme, Pain observaba el proceso con respiración agitada. Su rostro, pese a la concentración, dejaba entrever el agotamiento. Esto debe ser suficiente, pensó, sabiendo que el Chibaku Tensei drenaba una porción ridícula de su chakra. Pero si lograba aplastar ese meteorito contra el suelo, terminaría con Naruto sin necesidad de confrontarlo directamente. Alzó su brazo y, con un movimiento deliberado, como si arrastrara algo con todo su cuerpo, lo hizo descender. La esfera colosal cayó. Y con ella, todo lo que había acumulado. El impacto fue brutal. Una explosión sorda, masiva, sacudió el terreno. El cráter que se abrió devoró una porción entera del campo de batalla. Miles de Zetsu fueron destruidos en el acto, y decenas de sombras también cayeron, disipadas en humo negro al ser aniquiladas por la colisión. El viento estalló en todas direcciones. El polvo subió como una cortina impenetrable. Nadie pudo ver nada.
Solo se escuchaban ecos distorsionados, fragmentos de gritos de Zetsu, ruido de destrucción y el silbido violento del viento que cortaba la atmósfera. Y entonces, algo salió disparado desde una dirección opuesta a la colisión del meteorito. El camino Naraka voló sin control, impactando contra el suelo con violencia, sin emitir sonido alguno. Su cuerpo quedó inerte, con un agujero en el centro de la sien. Pain se tensó al ver eso. Su mirada se volvió gélida. No sintió nada. No percibió ninguna presencia. Y eso era imposible. Nadie podía acercarse a uno de sus caminos sin ser detectado. Giró la mirada con rapidez. Entonces lo vio. A unos metros, difuminado parcialmente, había una figura de pie. Los brazos extendidos, en postura de disparo. 2 dedos alzados simulando un arma. Naruto lo observaba sin emoción en el rostro. Vaya. ¿Puedes verme? Preguntó con tono calmo, mientras su cuerpo se hacía completamente visible y bajaba los brazos. Había disparado una bala de viento comprimido a una velocidad tan absurda, que había matado a Naraka antes de que Pain siquiera lo notara. ¿Cómo saliste del Chibaku Tensei? Preguntó Pain con el ceño fruncido. Ah, ¿quién sabe? Respondió Naruto con indiferencia. No iba a mencionar el intercambio que había hecho con una de sus sombras libres. Ni cómo, usando sigilo, logró escabullirse hasta estar en una posición sólida para disparar. De todos modos, ya voy a acabar con este juego. En ese momento, todos los portales que Pain tenía abiertos en el campo se iluminaron de forma simultánea. Una cadena de columnas de fuego emergió de cada uno, a diferencia de antes, una verdadera sinfonía infernal. Las explosiones se alzaron a cientos de metros de altura, arrasando tanto a Zetsu como a sombras cercanas. La onda expansiva fue tal, que el suelo tembló por varios segundos. Naruto observó con algo de sorpresa aquel resultado. Esa explosión de Deidara lo había impresionado. Aparentemente ya no tienes Zetsu, y no puedes revivir. Voy a matarte ahora, Pain dijo sin rodeos. Los ojos de Pain se abrieron ligeramente. No se percató cuando se infiltraron en su portal y maldijo internamente. Toda su ventaja se había esfumado. Los caminos de Pain estaban fatigados. Lo podía sentir por la cantidad ínfima de energía en ellos con respecto a antes. Ahora, sin chakra para seguir alargando lo inevitable, Naruto sabía que había ganado. Entonces arrojó sus 2 dagas al mismo tiempo. El camino de Eva se adelantó, liberando un Shinra Tensei para repelerlas, pero su ejecución fue débil. Las dagas se detuvieron brevemente en el aire, manteniéndose firmes por la influencia de la autoridad del gobernante. Naruto corrió en línea recta, con los puños listos. Las dagas volvieron a moverse por sí solas, como si obedecieran a una voluntad oculta. El camino Asura se interpuso, disparando proyectiles de su brazo modificado. No fue suficiente. Las dagas cortaron su defensa y atravesaron su torso, empalándolo por ambos costados. Parece que te estás debilitando, Pain. Naruto desapareció de la vista en un destello. Apareció justo frente al camino de Eva. Shinra Tensei. El estallido de repulsión fue liberado, pero Naruto estaba preparado. Activó su autoridad el gobernante, anclándose al suelo, mientras alzaba un muro de tierra detrás para no ser desplazado. En el mismo instante, su puño impactó, pero no contra el camino que esperaba. El camino humano se interpuso, formando una X con sus barras negras. El golpe de Naruto atravesó la defensa sin resistencia y le destrozó el cráneo. Su cuerpo salió volando como trapo, mientras el camino animal invocaba al Deva para alejarlo de inmediato. Quedaban 3. Accelérate. La palabra fue pronunciada como una sentencia. Naruto salió disparado con un estruendo sónico, con las garras de Kurama activas en sus manos. El camino Preta se puso al frente y alzó sus manos, intentando absorber la técnica. Error fatal. Naruto lo sujetó con su autoridad el gobernante, lanzándolo por los aires. Ni siquiera lo miró. Se abalanzó sobre el camino animal y lo rebanó sin pausa con ambas garras, dejando su cuerpo inerte en el suelo. El camino Preta seguía cayendo. Naruto saltó, lo alcanzó en pleno aire, las garras de Kurama desaparecieron y en su lugar aparecieron sus dagas. Sin ningún tipo de duda le hundió una de sus dagas en el pecho, matándolo al instante. Su cuerpo cayó como una piedra. Solo quedaba uno. Solo quedas tú, Pain, dijo Naruto, observando al camino de Eva. Pain analizó todo. Ya no quedaban Zetsu.
Los portales estaban destruidos. Los cuerpos de los otros caminos estaban inertes. Las invocaciones del camino animal habían desfallecido. Los miembros resucitados de Akatsuki, incluyendo al poderoso Ryusai Tetsumori, habían estado destrozando a todos los Zetsu restantes. Los soldados de sombra rodeaban toda la zona, incluso en el aire. Estaba completamente derrotado. Naruto lo había vencido. Sin condiciones. Sin excusas. Todo su discurso sobre ser un dios, sobre elevarse por encima de los humanos, sobre su misión de traer la paz, se desmoronaba como si nunca hubiera tenido fundamento. El mismo mortal al que despreciaba por ser inferior lo había superado con una brutalidad que no dejaba espacio para el orgullo. Lo había sobrepasado en fuerza, en táctica, en voluntad. No tenía sentido. Nada lo tenía. Él era Pain. Él era Dios. Él debía cambiar el mundo. Él no podía morir. No estaba en su destino fallar. Pero la realidad era otra. La realidad era cruel. La realidad con frecuencia era decepcionante. Con sus últimas reservas, el camino de lanzó su cuerpo al cielo con un impulso súbito. Apretó los dientes, y con un movimiento preciso de ambas manos, abrió un portal en el aire. Su cuerpo estaba desgastado, sangraba por múltiples heridas, pero su mirada seguía decidida. Escapar era su única opción. Sin embargo, justo antes de poder atravesarlo, sintió como algo se aferraba con fuerza a su torso y sus extremidades. Miró hacia abajo. Vio hilos densos, ennegrecidos, pulsando como si fueran músculos con vida propia, rodeando su cuerpo entero. Su mirada descendió unos metros más. Allí estaba Kakuzu, un soldado de sombra, activando sus hilos para inmovilizarlo. Pain no dijo nada. El silencio era absoluto. Reuniendo chakra con violencia, liberó un Shinra Tensei repentino. Los hilos explotaron por la presión del jutsu, rompiéndose en decenas de fragmentos. Iba a continuar su ascenso, pero no lo logró. Una fuerza lo arrastró de inmediato hacia abajo. Una atracción brutal lo lanzó en picada directa al suelo. Su cuerpo impactó con violencia a pocos metros de Naruto. El polvo se levantó con el golpe, mientras que su espalda quedó contra la tierra, completamente vulnerable. Naruto se aproximó con calma, sin prisa. Levantó una pierna y la bajó con precisión sobre el pecho del camino de Eva, clavándolo al suelo. Un dios, a los pies de un demonio, dijo Naruto sin emoción, observando con frialdad a Pain. ¿No te parece irónico? Pain no respondió. Sus ojos siguieron fijos en el cielo, pero su respiración era pesada. La humillación era absoluta. El ejército de sombras de Naruto se cerraba alrededor, en círculo perfecto. Incluso en el aire flotaban invocaciones y soldados oscuros. No había salida. ¿No dirás nada? ¿Incluso luego de ser derrotado? Preguntó Naruto, hundiendo con más fuerza su pie en el pecho de su enemigo. Nada. Pain seguía en silencio. Sin gritar. Sin rendirse. Pero sin argumentos. Es una pena, murmuró Naruto con una mezcla de desprecio y resignación. Voy a traer la paz a este mundo, aun si es de forma indirecta, alcanzó a pronunciar Pain, con dificultad, antes de que Naruto bajara el pie con violencia. Un crujido seco marcó el final. La cabeza del camino de Eva quedó destruida. El cuerpo se relajó. Su símbolo de Dios quedó reducido a un cadáver más entre los escombros. Y con eso Akatsuki había caído. Naruto los había vencido a todos. Naruto había vengado a Jiraiya. Había aplastado con sus propias manos al asesino de su maestro. No con palabras. No con perdón. Sino con fuerza absoluta. Con su propio poder. No lo hizo por gloria. Ni por reconocimiento. Lo hizo por lo único que aún pesaba dentro de él. Un deber pendiente con quien una vez llamó maestro. Y eso era suficiente para él. Era más que suficiente. Una satisfacción absoluta. Se giró con calma. Guardó sus sombras y exhaló profundamente. Finalmente, solo, se arrodilló entre los restos del combate. El sonido del viento fue lo único que quedó. Ahí, entre la quietud de lo que quedó de esa zona de Takigakure, una única lágrima descendió por su mejilla derecha, lenta y silenciosa. Y se detuvo justo antes de tocar el suelo. Fin del capítulo. Dejen su like, se agradecería.